verdadero director de Poltergeist. Han pasado 40 años desde la salida de la película de terror Poltergeist y todavía, hasta el día de hoy, se tiene un gran debate sobre quién fue el verdadero director de la cinta. Si ves los créditos al final de la película o la buscas por internet, te saldrá Tobe Hooper acreditado como director de la misma. Pero ahora, si le preguntas a cualquier persona que trabajó en la cinta, desde los actores hasta todo el equipo de producción, todos acreditan a Steven Spielberg como el verdadero director de la cinta, quien oficialmente fue el guionista y productor de esta. La razón de esto es que tras acabar con el rodaje de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida en 1981, Steven Spielberg tenía dos proyectos en mente: E.T. el extraterrestre y Poltergeist. Como no podía dirigir las dos películas a la vez, ya que la Directors Guild of America prohíbe que se dirijan dos cintas al mismo tiempo, Spielberg se quedó con E.T. y dejó Poltergeist en manos de Tobe Hooper, responsable de la masacre de Texas, pese a que el guión de esta la había escrito él mismo, todo ello basándose en sus temores infantiles. Aunque Spielberg siempre lo ha negado, varias personas del rodaje dicen que fue él quien se encargó de rodar la película entera, pese a que su intención previa fue dejársela a su colega. A Spielberg no le gustaba cómo rodaba Hooper algunas escenas y entonces comenzó aconsejándole. Todos los que estuvieron presentes durante el rodaje coinciden en señalar que Hooper siempre estaba en los rodajes, pero que Spielberg era como su sombra. Freddy Krueger era originalmente un pederasta. Wes Craven y Robert Englund ambos han mencionado que la intención original con el personaje de Freddy Krueger era que no solo fuese un asesino, sino también un abusador de menores. Aunque esto nunca se pudo llevar a la pantalla debido a las políticas en las películas, se sabe que algo de esa idea quedó en la forma de interpretar al personaje. Vean la película otra vez con esto en mente y les aseguro que será muy obvio. Michael Myers, Jason, Freddy y Leatherface en La novia de Chucky. Este puesto tan solo se refiere a unas referencias o homenajes en la película La novia de Chucky. Esta película es muy mala, por cierto. Específicamente hay una escena donde se ven varios objetos, como el guante de Freddy, la máscara de Jason y Michael y la motosierra de Leatherface. Un pequeño homenaje a los clásicos de terror en una película no muy buena. Jigsaw en El títere. Aquí tenemos otra referencia a una película dentro de otra. En este caso nos referimos a la aparición de Jigsaw en la cinta de 2007, El títere. Esto claro porque James Wan es el director de ambas películas, y también de esta. Los caníbales de la masacre de Texas son policías realmente traumatizados. Una de las teorías más fascinantes de imaginarse es también una de las más estúpidas que he escuchado. Es bastante conocido que la idea de Leatherface tomó inspiración de un asesino de la vida real, el infame Ed Gein, de quien hablaremos más adelante. Esta teoría de internet intenta hacer la conexión entre los dos mucho más allá de esto. Mientras investigaban la horrible escena del crimen en la casa de Ed Gein, la cual contenía una gran cantidad de partes del cuerpo humano desmembradas, los oficiales quedaron completamente horrorizados y traumados por lo que vieron, por lo cual, con una salud mental bastante deteriorada, cruzaron la línea entre traumado y completamente loco, y decidieron tomar la casa de Ed Gein como su refugio para proyectar toda su agonía en cualquiera que decida molestarlos. Tómate esta teoría como quieras, la verdad. Casa embrujada en Los Pájaros. La casa que aparece en la película de Alfred Hitchcock de 1963, Los Pájaros, se trata de Potter Schoolhouse, ubicada en California. Esta gran casa de más de 150 años fue seleccionada para el rodaje debido a que estaba desolada y abandonada. La razón de estarlo se debe a que esta casa se temía como una auténtica casa embrujada. El equipo de producción tuvo que repararla y arreglarla para que pudiera usarse en la película. El exorcismo de Roland. Roland Doe fue un joven estadounidense víctima de uno de los peores casos de posesión demoníaca que se tiene en registro hasta la fecha, y un caso tan reportado por los medios de la época que inspiró los hechos sobrenaturales en la novela de William Peter y su adaptación cinematográfica de 1973, El exorcista. Roland Doe nació el 1 de junio de 1935 en el seno de una familia luterana de origen alemán. Durante la década de los 40, la familia vivía en Cottage City, Maryland. Según sus padres, Roland era hijo único y solo jugaba con los adultos de su casa, principalmente con su tía Harriet,
quien lo trataba más bien como un amigo. Esta mujer, una espiritista, lo introdujo en el juego de la Ouija. Al niño esto le interesó. Cuando tenía 13 años, su tía Harriet, su mejor amiga, falleció. Roland quedó devastado. Esto lo llevó, según varios testimonios, a intentar contactarla a través de la Ouija. Los intentos por efectuar este tipo de contactos fueron los que incrementarían su vulnerabilidad a la posesión. La actividad paranormal comenzó poco después de la muerte de la tía Harriet. Sonidos de pasos, crujidos de pies, muebles que se movían solos, olor a excremento en toda la casa, luces que se encendían y apagaban solas, y objetos ordinarios como un jarrón se lanzaban de forma violenta desde un lado de la casa hasta la otra, de manera autónoma. Una imagen de Jesucristo se sacudía en la pared como si la golpearan por detrás. En una ocasión, un recipiente con agua bendita se estrelló contra el suelo. Además, 48 compañeros de clase atestiguaron sobre acontecimientos escalofriantes sucedidos en torno a Roland mientras se encontraba en la escuela. Entre ellos, una ocasión en la que su escritorio empezó a moverse hacia el pasillo, chocando contra otros objetos. La familia acudió a su pastor luterano, el reverendo Luther Miles. De acuerdo al informe del reverendo Miles, el niño fue examinado por médicos y psiquiatras que no pudieron ofrecer ninguna explicación a los perturbadores hechos que estaban teniendo lugar. El reverendo concluyó que había algo maligno en torno a Roland y decidió que un exorcismo debía practicarse. Una vez iniciado, el ritual debió ser suspendido ya que Roland provocó al pastor una herida que requirió sutura. En consecuencia, el niño regresó al hogar con su familia. Luego, a partir de la aparición de extrañas ronchas en su cuerpo, como la inscripción con sangre de Saint Louis en su pecho, lugar donde la tía Harriet había muerto, sus familiares desesperaron y se contactaron con uno de sus profesores de la Universidad de San Luis, el reverendo Raymond J. Bishop, quien, a su vez, habló con el reverendo William S. Bounder, un hombre vinculado a la academia de la iglesia. Ambos curas visitaron a Roland en casa de sus parientes y allí notaron su aversión por todo lo sagrado. Su voz gutural, como la de un cantante de death metal, una cama que temblaba y objetos voladores por todos lados. Bounder solicitó el permiso del arzobispo para expulsar la plaga de demonios que poseían al muchacho. La autorización fue concedida. Antes de comenzar con el ritual, Walter Halloran fue convocado por la sección del psiquiatra del hospital para asistir a Bounder. El reverendo William Van Rowe, un tercer sacerdote jesuita, también acudió en ayuda de los demás. Halloran afirmó que durante el episodio, palabras como mal e infierno, junto a otras marcas, aparecieron en el cuerpo del joven, quien además se rompió su propia nariz durante el proceso. Se realizaron 30 exorcismos durante varias semanas y finalmente, cuando el último ritual estuvo terminado, todos fueron testigos de una especie de ruido muy intenso como el de una escopeta o un trueno que abandonó el hospital. Halloran ha señalado que tanto él como los padres Bounder y Bishop siempre han creído que este fue un caso de posesión real. Durante décadas se han propuesto explicaciones psiquiatras para explicar la experiencia del chico, incluyendo el trastorno disociativo de la identidad, el síndrome de Tourette, esquizofrenia, abuso sexual, histeria grupal y desorden obsesivo-compulsivo, aunque todas fueron descartadas por insuficientes e inadecuadas para entender el caso. Terry D. Cooper, psicólogo con doctorado, además de Cindy K. Epperson, becaria del doctorado de la Universidad de Missouri, analizaron el caso y concluyeron que las experiencias psicológicas normales no pueden dar cuenta de los eventos ocurridos. Juntos escribieron un libro titulado El mal, Satanás, el pecado y la psicología. Los doctores que examinaron a Roland aparentemente no encontraron ninguna evidencia de enfermedad ni muestras de síntoma clásico alguno. El horror de Amityville. La 112 de Ocean Avenue, Amityville, es una casa que ha inspirado a más de 10 películas de terror a través de los años, pues esta casa se presume
como una de las más embrujadas y con más hechos terroríficos ligadas a ella en toda la historia. Todo comenzó el día 13 de noviembre de 1974. Un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo Jr., conocido como Ronnie, asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas con un fusil de gran calibre alrededor de las 3:15 de la madrugada. Las víctimas fueron sus 2 padres y sus 4 hermanos. Todos yacían boca abajo con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. A todos les disparó por la espalda, menos a su madre, Louise, a quien le disparó directo en la cabeza. Tras la matanza, Butch recogió toda su ropa manchada de sangre, el fusil y unas balas del arma e introdujo todo en una funda de almohada y la dejó en una alcantarilla llena de hojas secas. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio, The Witch's Brew, y le dijo al chico que trabajaba ahí que alguien había disparado a sus padres. El chico y Ronnie se dirigieron a la casa y llamaron a la policía diciendo que había ocurrido un tiroteo. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían 6 cuerpos sin vida y sacaron los cadáveres de la casa. Obviamente Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronnie dijo que unas voces que él escuchaba en su casa le habían obligado a hacerlo. Un año después del asesinato, la pareja George y Kathy Lutz compraron la residencia de Amityville. Apenas pisar un pie en la casa, los Lutz y sus hijos sufrieron fenómenos paranormales a causa de una presencia demoníaca en la casa. Algunos de ellos fueron una fuerza que intentó poseer a George Lutz, las moscas en las ventanas y un intento de exorcismo de parte de un sacerdote. Kathy Lutz dijo haber levitado durante los últimos días en la casa, además de haber tenido largas pesadillas y ver siniestras sombras que pasaban a los pies de la cama. Pero lo más controvertido del caso fue la aparición de Jody, un demonio que se manifestaba de forma de niña y que se le apareció durante varios días a la hija menor de los Lutz, Missy. A consecuencia de estos sucesos, Missy comenzó a tener una conducta preocupante, hasta el punto de comunicarse con alguien en su habitación. Arrástrame al infierno es una metáfora al trastorno alimenticio. Arrástrame al infierno es acerca de una joven y ambiciosa mujer maldecida por una gitana. A primera vista, la rubia protagonista trata de impresionar a su jefe al negarse a conceder una prórroga de un préstamo a la gitana, y por eso es maldecida con un demonio. Pero algunos ven algo más. Christine cocina y le lleva comida a otras personas, miente sobre sus hábitos alimenticios y en el film se hace saber que antes ella era bastante más gorda. Esté embrujada o no, Christine tiene un desorden alimenticio. Incluso, todos los problemas que tiene con el demonio de la maldición involucran comer cosas, obligarla a tragar cosas o vomitar. Por esta razón, personas han trazado la teoría de que todo lo que se ve en la película es en realidad una metáfora a los problemas de una chica con bulimia. Ed Gein. Edward Gein fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense, quien fue de gran inspiración para películas como Psicosis, La Masacre de Texas y El Silencio de los Corderos. Ed Gein fue criado a las afueras del pueblo Plainfield, condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Hijo de George P. Gein y Augusta T. Lerk, Gein tuvo una infancia difícil. Su padre George era una persona poco afectiva con su familia, además de tener grandes problemas de alcohol, mientras que su madre, Augusta, poseía fuertes ideales religiosos que la llevaron a despreciar a los hombres y considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo a Ed y a su hermano Henry a tener una crianza estricta en la que se les disciplinaba constantemente y con el que se formó su carácter asocial. Su padre falleció a los 66 años, lo que llevó a los hermanos Gein a buscar trabajo para contribuir a la economía familiar, mientras que su hermano comenzó a desafiar los ideales religiosos de su madre, aunque terminó falleciendo en un incendio en extrañas circunstancias. Posteriormente, Augusta T. Lerk
sufrió un paro cardíaco en 1944 que la dejó en cama durante los siguientes 12 meses, falleciendo en 1945 y dejando completamente solo a Edward Gein. Los agentes de la policía que investigaban la desaparición de Bernice Worden sospecharon que Ed Gein podría estar implicado en el caso. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Worden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y esvistado. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 calaveras a las que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con calaveras, los órganos de Bernice en el refrigerador, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta a su casa, donde curtía las pieles para hacer posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan, fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en el verano de 1984. Escena eliminada en Drácula 1931. Drácula es una película de terror de 1931 basada ligeramente en la obra de teatro de 1924 del mismo nombre, dirigida por Todd Browning y Carl Freund. Protagonizada por Bela Lugosi como Drácula, Edward Van Sloan como Van Helsing, la película es vista como un clásico por muchos y a menudo se le considera como la película que convirtió a Drácula en un ícono popular. La ejecución teatral inicial de la película contó con un epílogo de Sloan, similar al prólogo de Frankenstein, donde dijo directamente a la audiencia: "Un momento, señoras y señores, unas palabras antes de que se vayan. Esperamos que los recuerdos de Drácula y Renfield no les provoquen pesadillas, así que solo una palabra de consuelo. Cuando lleguen a casa esta noche y las luces se hayan apagado afuera, y tienes miedo de mirar detrás de las cortinas y temes ver aparecer una cara en la ventana, simplemente recupera la calma y recuerda que después de todo, sí existen los vampiros". Cuando Drácula fue editado en 1936, la productora que trabajaba para censurar películas con el fin de mantener cierta moral se estaba tomando muy en serio. Como tal, el epílogo se eliminó para evitar la contención de los grupos religiosos. El epílogo nunca se restauró para futuras versiones. Zombie Hunger 1 y 2. El cineasta fotógrafo Richard Kerr es mejor conocido por sus cortometrajes extraños y experimentales, que formaron parte de un movimiento llamado No Wave Cinema, que fue un movimiento cinematográfico que tuvo lugar en Nueva York durante los años 70 y 80. Las películas de Kerr se distinguen por su contenido explícito, tanto sexual como violento, esquemas de color únicos y apariciones de figuras populares del underground. Si bien la mayoría de sus películas están fácilmente disponibles en conjuntos de DVD, algunas de ellas no son tan fáciles de encontrar. Sin embargo, parece que una o dos cintas no se encuentran por ninguna parte. Tituladas Zombie Hunger y Zombie Hunger 2 respectivamente, prácticamente no hay información sobre estos dos cortos, aparte del hecho de que fueron hechos en 1984. Las fuentes entran en conflicto en cuanto sobre qué tratan o de qué se trata cada uno, ya que Johannes Schoner afirma que se trata de un grupo de adictos que se inyectan heroína y luego vomitan. La última afirmación también está respaldada por un PDF en el sitio web de Kerr. Sin embargo, hasta que alguien descubra la verdad, estas dos películas seguirán siendo un extraño misterio en el reino del cine clandestino. Il mostro di Frankenstein. Il mostro di Frankenstein fue la tercera adaptación cinematográfica conocida de la novela de Frankenstein de Mary Shelley, que salió a la luz en 1920. Se hizo en Italia. La película, dirigida por Eugenio Testa, estaba protagonizada por Luciano Albertini como Frankenstein y Umberto Guarrasino como el monstruo titular. Se conservan varios folletos y carteles de la década de 1920 que mencionan la película, que se proyectó hasta Bélgica y Egipto. Parece haber una versión en francés de la película llamada alternativamente Le Monstre o Le Monstre de Frankenstein, el título original en francés. No se sabe que sobreviva ninguna copia de la película y solo se tiene esta imagen que ves en pantalla. Incluso en el momento de su existencia, muchas de sus escenas fueron cortadas por la censura. Se ha especulado que se cortaron tantas escenas que cuando se estrenó la película parecía tener solo una duración de 39 minutos. Society y Hollywood.
Society es una película de terror realizada en 1989, pero lanzada oficialmente en 1992. Esta película es parte del género del body horror y cuenta con algunas escenas muy grotescas. Pero eso no es lo que la hace ser mencionada aquí. En la trama de esta película, Bill Whitney es un chico que parecía tenerlo todo. Su adinerada familia vivía en una mansión en Beverly Hills, California. Era muy popular en la escuela, tenía su propio auto, podría ser el presidente del curso si así lo quisiera, y su novia era la líder de las animadoras. Todo parecía perfecto en su vida, pero a pesar de todo esto, él sentía que él no cuadraba en su mundo de la alta sociedad del todo. Un día, el exnovio de su hermana le enseña a Billy una grabación en la cual parece llevarse a cabo una desagradable orgía en la que la familia de Billy estaba involucrada. Para muchas personas, esta película muy poco conocida revela de forma muy sutil e indiscreta todo aquello que ocurre en el mundo de Hollywood y las personas de la alta sociedad. Orgías, incesto, asesinatos y demás actos desagradables, todos se llevan a cabo aquí sin castigo. Batman Drácula. Batman Drácula es una película de 1964 dirigida por el artista pop Andy Warhol. La película supuestamente dura aproximadamente 1 hora, es muda y en blanco y negro. Según Warhol, la película fue creada como un homenaje a la serie Batman, pero no fue autorizada por DC Comics. El rodaje tuvo lugar en las playas de Long Island, varios tejados de Nueva York y en The Factory, el New York City Studio de Andy Warhol. La película solo se proyectó como parte de las exhibiciones de arte de Andy Warhol. A la muerte de Warhol, la película se consideró perdida. Sin embargo, algunas escenas de la película se mostraron en el documental de 2006, Jack Smith and the Destruction of Atlantis. Se han recopilado y compilado algunos otros clips cargados que presentan aproximadamente el 40% de la película. La masa púrpura de Filadelfia. Esta es sin duda la película que menos te imaginarías fue inspirada por un hecho real. Pero por sorprendente que te parezca, en realidad sí lo fue. Filadelfia. 1950. 2 agentes de policía que patrullan son testigos de la caída de un objeto del cielo. Luego descubren un misterioso cieno brillante que cuelga de un poste telefónico en la esquina. A medida que entran para mirar más de cerca, la mancha comienza no solo a moverse, sino a gatear. Los policías piden refuerzo y los persiguen, siguiendo la cosa hasta un campo. Impulsado por la curiosidad, uno de los oficiales se acerca y mete la mano en la sustancia viscosa púrpura. La sustancia se desmorona inmediatamente sin dejar rastro de su existencia, fuera de algunos policías muy confundidos. Si lo anterior te suena como el comienzo de una película de terror, bueno, no estás solo. 8 años después del curioso incidente de Filadelfia, un par de cineastas en Pensilvania decidieron transformar este incidente en una película. La película, dirigida por Steve McQueen, se convirtió en un clásico de películas de monstruos sobre una gelatina púrpura devoradora de hombres que cae del espacio y aterroriza a un suburbio de Filadelfia y se come a la mitad de la ciudad. Basado en hechos reales. Escena eliminada de Holocausto Caníbal. Otra vez tenemos que hablar de esta controversial película. Esta vez para hablar de una horrible escena eliminada que nunca llegamos a ver y que se presume como perdida. La escena de la piraña, como se le llama popularmente, es una escena en la que los guerreros de la tribu indígena iban a matar al guerrero Shamatari, herido en la batalla. Para esto, la tribu atraía al guerrero Shamatari a un tronco y lo arrojaría a las aguas infectadas de piraña, siendo devorado lentamente por los temibles peces. La filmación de la escena comenzó, pero nunca se completó, debido a que las pirañas eran difíciles de controlar y la cámara submarina del equipo de filmación no funcionaba correctamente. La escena se desechó por completo y solo existen imágenes fijas de producción. Se rumoreaba que la escena se incluyó en varios oscuros lanzamientos de video extranjeros, pero esto ha demostrado ser falso. Se desconoce el paradero de las imágenes supervivientes, si las hay. La profecía, maldición. A lo largo de la historia se han estrenado varias películas a las cuales se las ha denominado como malditas, ya sea por tragedias que ocurrieron durante su producción o el destino que tuvieron algunos de los participantes. Pero hay una que se destaca mucho sobre el resto. The Omen 666 o La Profecía
Fue una película dirigida por Richard Donner y protagonizada por el legendario Gregory Peck. Se estrenó el 6 de junio de 1976 y fue de gran éxito, ya que cosechó $61 millones en recaudación con tan solo $2 millones de presupuesto. Pero ¿por qué a esta película se le considera la más maldita de todas? Pues veamos algunas de las cosas que ocurrieron vinculadas a esta película. Lo primero para destacar es que un sacerdote llamó por teléfono a las oficinas de la productora para decir que iba a pasar algo muy malo si hacían esta película. Pero eso no es nada en comparación con lo que ocurrió después. El mismo año en el que el actor principal de la película, Gregory Peck, aceptó el filme, su hijo, Jonathan Peck, se suicidó de un tiro en la cabeza. ¿Cuáles son las chances de que 3 rayos caigan en 3 aviones diferentes, en 3 días diferentes, donde viajan miembros de la película? Porque así sucedió con el avión del director, del guionista y el de Gregory Peck. Y en referencia al protagonista y los vuelos, resulta que Gregory Peck estaba en ese avión porque por un motivo personal no voló en el que le contrataron originalmente, y resulta que ese vuelo se estrelló cuando apenas despegó como consecuencia de pájaros que se metieron en las turbinas. Otra de las cuestiones más llamativas tiene que ver con los perros que atacan a Peck en una escena. Resulta que los perros no soltaron al doble del actor pese a las órdenes de su entrenador, lo cual ocasionó lesiones. Pero lo extraño y trágico sucedió al día siguiente, cuando dicho entrenador murió asesinado por un tigre que estaba entrenando en otro lugar, y los perros murieron de causas no esclarecidas unos días más tarde. Y si bien todo esto suena raro y loco, no es lo más llamativo de esta producción. Hay una tragedia que supera a la ficción y es la que le ocurrió al supervisor de efectos especiales, John Richardson, al poco tiempo de terminar el rodaje. Resulta que tuvo un accidente automovilístico en el cual su esposa perdió la vida mediante una decapitación. Como si eso fuera poco, lo más increíble es que el hecho ocurrió al lado de un cartel que indicaba el nombre de la ruta donde se encontraban. El nombre de la ruta era Omen, kilómetro 66.6. Una vez es coincidencia, 2 es casualidad y 3 es la acción del enemigo. Toda esta información puede ser chequeada de forma muy sencilla en internet, y estos son solo los hechos más terroríficos y llamativos, ya que hubo más. Desde accidentes menores o cosas más graves, tales como que el protagonista, director y productor podrían haber perdido la vida si se hubiesen ido más temprano a un restaurante al que se suponía debían ir, el cual explotó como consecuencia de un atentado terrorista por parte del grupo IRA. La lista de cosas horribles relacionadas con este film es gigante y de lejos supera cualquier otra cinta al ser clasificada como una película maldita. Cadáveres reales en Poltergeist. Una de las escenas más memorables de la película nos enseña a Diane Freeling, el personaje de Jovette Williams, cayendo en la piscina mientras escapa de las fuerzas que aterrorizan a la familia. Atrapada en el barro y el agua, Diane descubre los esqueletos enterrados bajo la casa. El problema es que Jovette Williams, la actriz que interpretó a Diane Freeling, jamás supo que los esqueletos con los que trataba en esa escena fueron tomados de seres humanos reales. El equipo los compró una compañía de suministros médicos, debido a que era mucho más barato usar estos que crear réplicas. Muchas personas vinculan esto con la supuesta maldición de Poltergeist, debido a que varias personas que trabajaron en la película murieron en circunstancias extrañas en los años posteriores al estreno del filme. Lo más escalofriante es que Poltergeist es una película acerca de unos espíritus que acechan a unas personas pues están molestos debido a que desacraron sus tumbas. El origen de Hostel. Según comentó Eli Roth hace algunos años en una entrevista, la historia se le ocurrió mientras conversaba con Harry Knowles, un conocido crítico de cine. Él le habló sobre una web en la que por el precio de $10,000 podrías disparar a alguien en la cabeza. El sitio de internet aseguraba que la persona a la que ibas a disparar había firmado un contrato voluntariamente y lo hacía para dejar ese dinero a su familia. La premisa de la web era que la persona que pagaba por ello
puede experimentar la excitación de asesinar a alguien. A pesar de no saber si el sitio web era real, la idea impactó mucho al director, sobre todo el hecho de que alguien pudiera crear algo tan retorcido. Eli Roth quiso investigar para dar con todos los detalles de esta oferta turística, y su primera intención fue grabar un documental que desmantelara el asunto. Más tarde desistió ante la imposibilidad de recabar ningún dato y la idea de que, si esta práctica era real, sus precursores no tendrían ningún problema en quitarse de en medio a un director de cine dispuesto a destapar su entremado de violencia. Por eso, decidió optar por contar la historia en forma de película. Escenas eliminadas del Resplandor. El Resplandor de Stanley Kubrick es una película de terror psicológico de 1980 basada en la novela de 1977 de Stephen King. La película se desvió del material original debido a las diferencias creativas de Stanley Kubrick y la guionista Diane Johnson. Debido a esto, muchas secuencias y escenas fueron creadas exclusivamente para la adaptación cinematográfica. Teniendo en cuenta las reescrituras diarias, muchas de ellas no llegaron al corte final. Como por ejemplo, después de hacer rebotar la pelota de tenis por el vestíbulo y ver el modelo del laberinto de setos, Jack descubre un rastro hecho con sus materiales de escritura. Lo sigue lentamente hasta el Colorado Lounge, donde misteriosamente encuentra un álbum de recortes en su escritorio. Después de hojear sus muchas páginas, descubre que contiene la sangrienta historia del Hotel Overlook, que comienza a usar como la inspiración para su proyecto de escritura. El enamoramiento de Jack por el Overlook se planeó para comenzar con esta escena que se inspiró en el hilo argumental de la novela original de Stephen King. Diane Johnson luchó por incluir esta escena en el corte final. Los restos del significado del álbum de recortes en la historia se pueden encontrar en la película, desde su visibilidad en el escritorio de Jack en varias escenas y una línea de diálogo de Jack cuando habla con el espíritu de Delbert Grady y le dice: I recognize you. I saw your picture in the newspapers. You, chopped your wife and daughter up into little bits. And, then you blew your brains out. Inmediatamente después de la escena anterior, se cortó una interacción sobre el álbum de recortes entre Jack y Wendy. Wendy entra al Colorado Lounge después de encontrar la salida del laberinto con Danny y encuentra a Jack sentado en el sofá hojeando el álbum de recortes. Él le informa que el álbum de recortes contiene mucho dinero para su nuevo proyecto de escritura. Mientras lo hojea, encuentra una foto de Grady justo afuera de la puerta de la habitación en la que se quedan. El resto de las páginas están exactamente vacías y la escena termina cuando Jack anuncia el título del proyecto: Cuentos del Cuidador de Invierno por Jack Torrance, un cuidador de invierno. La muerte de Dick Halloran en el clímax fue originalmente mucho más espantosa. Jack golpearía a Halloran en la cabeza antes de clavarle el hacha en la espalda. Cuando Halloran cayera de espaldas, Jack continuaría desmembrándolo hasta que escucha a Danny huir. Según Diane Johnson, su muerte fue cambiada porque Kubrick no quería que la película fuera demasiado sangrienta. Él creía que mucha sangre era vulgar. Se filmaron más escenas sobre las visiones de Wendy en el clímax, uno de los cuales involucró a Wendy presenciando el fantasma de la señora Grady, todo empapado en sangre, parado detrás de ella a través de un espejo. Wendy grita en estado de shock y el cristal del espejo se rompe. Según Shelley Duvall, fue una escena aterradora, pero no creo que el público hubiera entendido quién era ella. La cabeza de utilería para la señora Grady se puede ver en el detrás de escena. La escena eliminada más famosa de todas es el epílogo eliminado de la película después de que Jack muere congelado en el laberinto de setos. La película se habría desvanecido al día, donde un grupo de policías investiga el laberinto sin poder encontrar el cadáver congelado de Jack. Luego habría cortado al gerente del Overlook, Stuart Ullman, caminando por el pasillo de un hospital para encontrarse con una enfermera que está jugando con el mostrador de recepción con Danny. Ella deja entrar a Ullman en la habitación donde se aloja Wendy, informándole que las autoridades no pudieron encontrar ningún rastro de los eventos sobrenaturales que presenció, ni del cuerpo de Jack. Ullman se compadece de que cualquiera hubiera presenciado tales alucinaciones debido a los horrores por los que pasó en el hotel, y la invita a ella y a Danny a quedarse en su suite en Los Ángeles. Al salir,
le dice a Danny que casi se le olvida algo y le da en sus manos la misma pelota de tenis con la que jugaba Jack al principio de la película. Ullman se despide de Danny y luego la película se desvanece en la fotografía de Jack Torrance. Kubrick escribió el epílogo debido a la afinidad que sentía tanto por Danny como por Wendy, deseando tranquilizar a la audiencia de que estaban bien al sobrevivir a los eventos en el Overlook. Sin embargo, después de ver la reacción de la audiencia a estos dos cortes de la película, decidió que tal vez tomó la dirección equivocada al brindar estas respuestas al espectador. Por lo tanto, ordenó a Warner Bros. Que contratara un editor para cortar esta escena. Los Warren son un fraude. Si vieron algunas películas de la saga del Conjuro, seguramente recuerden a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Como recordarán, las películas de la franquicia El Conjuro están inspiradas en los casos reales que Ed y Lorraine Warren abordaron durante sus años como investigadores paranormales. Pero más allá de que estas cintas se toman obvias licencias creativas para hacernos saltar de nuestros asientos con apariciones inesperadas de Annabelle y compañía, el material de origen que inspiró a sus propuestas no sería mucho más verídico que lo relatado en un libro cualquiera o una novela de Stephen King. Pese a la fama que han adquirido sus historias de la mano de una lucrativa franquicia cinematográfica, es preciso recordar que los casos que impulsaron su reconocimiento no están tan respaldados como ellos sostienen y ciertamente despiertan el escepticismo necesario. Desde exageración de los hechos hasta detalles que nunca ocurrieron, los Warren despertaron muchas dudas sobre si mentían por completo o simplemente exageraban sus historias para crear mucho más revuelo y propaganda. Hay muchos ejemplos de esto, pero el más mencionado fueron las mentiras dichas en el caso de Annabelle. Creo que todos conocen el caso de Annabelle, la muñeca que según los Warren fue poseída por Annabelle Higgins, una niña muerta de 7 años que se metió en la muñeca para controlarla. Pues ¿qué dirías si te dijera que, más allá de que la muñeca no hizo ninguna de las cosas que ellos decían, Annabelle Higgins, la niña que ellos aseguraban poseyó a la muñeca, nunca existió? En el caso que inspiró a la película El Conjuro, Carl Glatzel argumentó que los Warrens inventaron una historia falsa sobre demonios en un intento para hacerse ricos y famosos a expensas de ellos. Todo además de acusar que su familia fue manipulada por los Warren. Los Warren le dijeron a mi familia en numerosas ocasiones que seríamos millonarios y que el libro ayudaría a sacar el novio de mi hermana de la cárcel. Desde el primer día supe que era una mentira, pero cuando era niño no había nada que pudiera hacer al respecto. Asesino real en El Exorcista. El Exorcista es una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos y aún logra asustar al público. Y si no pensabas que nada podría hacer que el clásico de 1973 de William Friedkin fuera más aterrador de lo que ya es, pues sí se puede volver más aterrador, bastante incluso. Posiblemente una de las escenas más escalofriantes de la película es cuando Regan, la niña de 12 años poseída por el demonio, es llevada al hospital para someterse a pruebas durante las cuales se inserta un catéter en su cuello a través de una arteria y en respuesta la chica hace una mueca mientras la sangre brota de su cuello. Pero aquí es donde se pone de verdad espeluznante, porque uno de los técnicos del hospital en esa escena era Paul Bateson, quien fue un verdadero asesino serial condenado en 1979 por el asesinato del periodista de cine Addison Berry. También fue culpable de varios asesinatos dentro de la comunidad gay de Manhattan en los años 70. La historia de Bateson ha sido revisada innumerables veces a lo largo de los años, la más reciente porque fue uno de los asesinos en serie que aparecen en el aclamado drama criminal de Netflix Mindhunter. El asesino apareció en El Exorcista pues llamó la atención de Friedkin cuando el director visitó el centro médico de la Universidad de Nueva York en donde Bateson trabajaba. Impresionado por su trabajo, Friedkin invitó a Bateson a trabajar como extra en El Exorcista. Beware the Slenderman. Slenderman es uno de los mitos surgidos de internet más famosos. Sin embargo, y a pesar del título, este misterioso hombre sin rostro no es el protagonista del documental de HBO Beware the Slenderman. Lo que presenta es una historia más terrorífica aún por verdadera.
la del crimen de dos adolescentes que apuñalaron a una amiga suya 19 veces en mayo de 2014. La conexión entre este caso real que relata el documental y la tenebrosa figura es que las autoras del intento de homicidio alegaron que lo hacían para convertirse en discípulas de Slenderman. Por ello, este documental de 2 horas se dedica a desgranar minuciosamente las raíces del crimen, a través de la construcción de los perfiles de Morgan y Anissa, y lo que hicieron. Beware the Slenderman introduce interesantes cuestiones como lo peligroso que puede ser que mentes en desarrollo estén expuestas a ciertas ideas en Internet, el control parental, la expansión del Internet, cómo deben ser juzgadas dos menores que perpetran semejante barbaridad, o las enfermedades mentales. Película de terror de Spider-Man. En 1985, Canon Films tenía los derechos para hacer una película de Spider-Man. Los planes para la película eran una narrativa centrada en el terror que cambió por completo la historia de origen de Peter Parker y habría presentado un Spider-Man completamente diferente. Toby Hooper, el director de La Masacre de Texas, se adjuntó para dirigir el proyecto a partir de un guión escrito por Leslie Stevens. En una narrativa no muy diferente de la película de 1986, La Mosca, Peter Parker no obtuvo sus habilidades de araña al ser mordido por una araña radioactiva. En cambio, Parker fue bombardeado deliberadamente con radiación por un científico corporativo llamado Dr. Sorg, que transforma al fotógrafo de identificación, no estudiante ni periodista, en un híbrido araña gigante de 8 brazos que es tan monstruoso que rápidamente se vuelve suicida y depresivo, alejándose de la sociedad por su apariencia espantosa. Debido a que esa historia estaba ridículamente lejos de la narrativa familiar de Spider-Man, Ted Newsom y John Brancato escribieron un nuevo guión que estaba un poco más en consonancia con el género de superhéroe. Asesinato real inspirado en Chucky. El 12 de febrero de 1993, James Bolger, de 2 años, fue secuestrado en un centro comercial por Jones Venables y Robert Thompson, 2 habitantes de Liverpool de 10 años. 2 días después, el cadáver bifurcado de Bolger fue encontrado en una vía férrea. Los registros oficiales indican que el niño fue torturado sin piedad, de formas que no te voy a mencionar aquí por lo grotescas que son. En la investigación de seguimiento se reveló que una de las cintas de video alquiladas recientemente por el padre de John Venables era la tercera película de Chucky. Esto llevó a una feroz campaña mediática a raíz del crimen, que finalmente condujo a una represión de las ventas de VHS de Chucky 3 en el Reino Unido. A pesar de que, según la policía en el caso de Bolger, la teoría de que Chucky inspiró el asesinato no podía ser cierta. Albert Kirby, quien dirigió la investigación del asesinato, dio evidencia de que Venables no vivía con su padre en ese momento y las probabilidades de que hubiera visto la película mientras estaba alquilada eran poco probables. Se llegó a la conclusión oficial de que no existía ningún vínculo. Los informes psiquiátricos presentados ante el tribunal negaron además la asociación entre las acciones y la película, ya que evidenciaba que a Venables no le gustaban las películas de terror, pues les tenía mucho miedo. Víctor Salva. Víctor Salva es mejor conocido por ser el creador y director de la famosa saga de películas de terror Jeepers Creepers. Pero a pesar de ser un famoso y exitoso director de cine, poca gente sabe que Víctor Salva, antes de hacer Jeepers Creepers, fue condenado por abuso sexual infantil. A sus 29 años de edad, mientras dirigía Clown House, Salva abusó sexualmente de uno de sus actores, Nathan Forrest Winters, quien tenía 12 años de edad, y filmó las relaciones sexuales. Salva se declaró culpable por un cargo de obscenidad y conducta lasciva, un cargo por sexo oral con una persona menor de 18 años y 3 cargos por adquisición de pornografía infantil. Salva fue sentenciado a 3 años de prisión, cumplió 15 meses de la condena antes de ser liberado bajo libertad condicional.
Hay películas en este mundo que no están hechas para conocerse, sino simplemente para convertirse en rumores y en leyendas. Con esto se busca proteger la vida humana, pues la visualización de estos filmes ocasiona la muerte de quien los mira. Ejemplo de esto es Antrum, la película más mortal jamás hecha. En los años 70, diversos festivales de cine se negaron a proyectar la película Antrum. Tras rechazarla, los directores de los eventos murieron en trágicas circunstancias. A raíz de esto, la obra se convirtió en objeto de deseo para cualquier cinéfilo o amante del oculto y del morbo. Por fortuna, o por desgracia, algunas copias del largometraje sobrevivieron para exhibirse en algunos cines de la época. Sin embargo, antes o después de su proyección, los recintos fueron escenarios de grandes tragedias. Por ejemplo, uno de ellos se incendió con los espectadores dentro, mientras que, en otro, el público sufrió de histeria y alucinaciones. Ahora, a más de 30 años de su estreno, una copia de la cinta fue hallada y liberada para su visualización. Tras todas estas advertencias, solo depende del espectador de mirarla o no. La historia de Antrum sigue a dos jóvenes hermanos cuya mascota, una inocente perra, debe ser sacrificada por alguna razón. Ambos, al estar convencidos de que su cachorra fue condenada al infierno, deciden cavar un agujero en un bosque para rescatar al animal. Desgraciadamente, lo que encontrarán en esos páramos irá más allá de la locura y de lo infernal. A través de una combinación entre el mockumentary, el found footage y el lost footage, los directores David Amito y Michael Laicini recrean lo que califican como la película más mortal jamás hecha. Así que, solo bajo tu propia responsabilidad, te dejo si ver esta película o no. Lo único que te puedo decir es que si optas por hacerlo, podrías morir. O no, o sí, o no. Y bueno, por fin llegamos al final de este video. No sabes el tiempo que me pasé haciendo este iceberg. Buscar la información para algunos de los puestos fue a veces demasiado difícil. Aparte, algunos de los puestos en el iceberg tienen menos información en internet que... no sé, mi vida. Si el video te gustó, por favor, me harías un gran favor al suscribirte y darle al botón de me gusta. Espero te haya gustado y espero tengas una linda semana. No veas Antrum y nos veremos en un próximo video. Chao.